Este es el ejercicio que está, que se subió, ¿verdad? La resolución que se subió. Entonces, este era el ejercicio en sí, ¿verdad? Y lo que había que tener en cuenta acá era, independientemente de estos efectos externos, ¿verdad? Nos dice que esto tiene un apoyo elástico de momento flector, ¿verdad? Es decir, este empotramiento, el apoyo que hace un par de fuerzas acá, tiene esta rigidez. Y nos está diciendo que este apoyo vertical es elástico, es decir, este apoyo vertical es un resorte con esta rigidez, ¿verdad? Tenemos este sistema de barras en los cuales tenemos estas barras y tenemos esta barra curva y este reticulado. ¿Y por qué decimos que este ya es un reticulado? Por la misma razón, en lo que muchos se equivocaron el semestre pasado fue asumir de que estas barras que están acá también iban a ser de dos fuerzas, cosa que no es el caso porque muchos asumieron que era barra de dos fuerzas porque tomaron esta longitud completa, que sería 1, 2, 3, 4 por 3, 12, 12 por 30 hicieron y llevaron la resultante acá, ¿verdad? Y eso está mal, o sea, no está mal desde el punto de vista de que sí, la resultante de esta carga distribuida en 12 metros va a estar acá, ¿verdad? En 6 metros contando de cualquiera de todos lados. Eso es cierto. Pero la distribución de carga no es así. Es decir, por cada metro de barra hay una fuerza. O sea, si hay una barra acá que está sufriendo una carga por metro, es decir, 30 kilonewton por metro sufre la barra 4, ya no puedo decir más que la barra 4, 5, 3 y 2 son de dos fuerzas, porque en su tramo tienen ya cargas que son transversales que producen esfuerzo de flexión. Y muchos se equivocaron diciendo de que estas barras de acá también eran de dos fuerzas. Solamente estas barras de acá son las de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque ninguna tiene carga en su tramo y la única carga que está actuando sobre las barras son las que vienen desde las rótulas y una carga externa que está aplicada en la rótula también, ¿verdad? Entonces solamente las barras 6, 7 y 8 eran barras de dos fuerzas. Entonces dicho eso, ¿verdad? La dificultad está en uno eso, ¿verdad? Y en dos justamente la barra curva, ¿verdad? Entonces el tema de las reacciones, vamos a ver si creo que en este se nota un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, este es el gabarito que yo hice el año pasado a mano, ¿verdad? Como eh, el año pasado tuvimos unos pequeños, o sea, se presentó de esta manera por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero para no presentar así de vuelta en el como PDF para este año, fue que se preparó esto, ¿verdad? Pero dentro de todo esto está, creo que está un poco más completo. Entonces, lo primero que evidentemente tenemos que ver son las reacciones, ¿verdad? Entonces, dijimos X1, X2, estas reacciones vertical y horizontal. Acá podemos ver X3 y X4, ¿verdad? Que son de esta rótula. X5, que es una reacción externa de este apoyo. Y tenemos la X3, X13, perdón, X14 y X12 que vienen acá en este apoyo porque el resto está en el reticulado, ¿verdad? Y en estas dos barras que están acá. Entonces, en realidad, lo que pasó fue que como estas barras que están acá, estas 4, 5 y 3, ¿verdad? Son barras que tienen el mismo tipo de apoyos, la misma longitud y están sometidos al mismo tipo de carga, son toditas barras bien apoyadas, ¿verdad? Entonces a todas se utiliza este esquema que está acá, donde la reacción vertical pues siempre en una vía apoyada con carga distribuida triangular, rectangular, siempre es Q por L sobre 2, ¿verdad? Y todas tienen la misma longitud, todos tienen el mismo tipo de apoyo y entonces la reacción vertical de todas estas barras que están acá son iguales, ¿verdad? Entonces no era más necesario calcular todas las que estaban acá, sino que a todas nomás se les llamó X5 y X6, ¿verdad? O directamente X5, X3, X5 y X6, ¿verdad? Porque X3 es la que viene de acá. Entonces, justamente para no añadir más incógnitas a las necesarias, ¿verdad? Entonces teníamos X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, si no me equivoco, está acá, no en el nodo D, un poco. eh, eh, el nodo D, que es este, ¿verdad?
Entonces, en ese nodo teníamos x7, que sería este, x8, que sería este, y tenemos justamente como la barra 4 y la barra 5 se juntan en esta rótula, y digamos que la barra 4 es x5 y x6, y x5 y x6 son iguales, ¿verdad? Entonces, acá directamente pusimos dos veces x5, diciendo que viene la x6 de la barra 4 y la x5 de la barra 5, ¿verdad? Entonces, por eso es más que se pone acá dos veces x5. ¿Verdad? Y evidentemente también la resultante de la barra de dos fuerzas acá, que corresponde a la barra 7, que es la x9. ¿Verdad? Entonces, haciendo la sumatoria del nodo D, tenemos dos veces x5, x7, x8 y x9, ¿verdad? Y sacamos la sumatoria x7 menos x8 para la parte en x, ¿verdad? Y dos veces x5 menos x9 o viceversa, se saca justamente cualquiera de estas dos, ¿verdad? Y lo mismo para la parte de este nodo G, ¿verdad? Entonces en este nodo G tenemos la reacción x10, x11 y la x9 que venía de esta barra de dos fuerzas de la barra 7, ¿verdad? Más las dos cargas que estaban acá, ¿verdad? Las dos cargas digo porque tenemos la barra 15 kilonewtons que forma parte del estado de cargas reales, y aparte que nos dice calcular el desplazamiento vertical del nodo G, es decir que acá hay una carga unitaria, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá aparece un menos 1, ¿verdad? Que creo que también aparece en la ecuación acá, si no me equivoco. Sí, acá, ¿verdad? Entonces, que son estas dos que están acá. Entonces, lo único que faltaría explicar sería el tema de la barra curva, ¿verdad? Y en cuanto a la barra curva generalmente, como se estableció en el video introductorio, cuando hay una barra curva que está sometida a una carga de presión que es variable, eh, lo que más les conviene es no tratar de hacer la simplificación por geometría ni buscando el punto de acción de la resultante de esta forma geométrica de agua. Les conviene nomás sacar todo en función a un ángulo que podemos llamar en este caso alfa, ¿verdad? Y ese ángulo tiene que estar relativo a un punto en el cual van a llevar el momento flector de esa resultante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Como yo voy a hacer mi idea cuando resuelvo el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver por cómo está resuelto en el gabarito. En el gabarito él dice barra curva, ¿verdad? Y tenemos M0, Fx, Fi, ¿verdad? Primero porque Fx está hacia la izquierda. Porque por cómo está dispuesta la barra, y por cómo está dispuesta el agua, es evidente que la presión de agua viene así, ¿verdad? Entonces la componente vertical, digo, perdón, horizontal de del diferencial de fuerzas es hacia acá, ¿verdad? Es hacia la izquierda. Entonces la resultante en proyección horizontal va a quedar completamente hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo sabemos que la resultante en I va a estar hacia arriba? Porque vemos de que la presión aumenta conforme aumenta la altura de agua, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver es justamente dos cosas. ¿De qué depende la proyección en I? ¿Verdad? Y si vemos acá, podemos decir de que, por ejemplo, esta altura H, ¿verdad? Va a ser la R, que es el radio, por 1 menos coseno alfa, que sería justamente de restar nomás este cateto que está acá, ¿verdad? Que sería R por coseno, ¿verdad? Que sería este. Entonces, R menos R coseno sería esta H. Y nuestra presión, o sea, nuestra fuerza de agua sería la presión por ese diferencial de área. Nuestro diferencial de área sería justamente el ancho transversal, y por ancho transversal me refiero a esto. Un segundito. Bueno, si tenemos una barra curva así, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poco más ancho. Esto que está acá viene a ser la H, que vendría, viste que el ejercicio siempre nos va a dar una B por H, ¿verdad? Y esto viene a ser un delta arco, ¿verdad? Un delta S. Ahora, si llevamos esto y tratamos de verlo en planta, ¿verdad? Esto que está acá vendría a ser la base. Es decir, de que si yo veo este arco y acá le está afectando
la delta F, esa delta F se está proyectando acá sobre este ancho B. ¿Se entiende? Quiere decir de que el área de carga es este diferencial de arco por este ancho. ¿Se entiende? Por eso es que nuestro gabarito pone delta A, ¿verdad? B por R por D alfa, porque R por D alfa es el diferencial de arco y B es el ancho transversal, ¿verdad? Ahora, entonces, la presión siempre va a ser la altura por el peso específico del agua, ¿verdad? Entonces sería H, que es R1 coseno alfa, por la presión de agua, que en este caso es 10, por el ancho de esta barra curva, que era 0.6, por radio por diferencial de arco, de ángulo, ¿verdad? Entonces quedando esta expresión que está acá. Y vemos que si vamos a proyectar esta delta F en función a este ángulo, se ve de que la proyección en X, ¿verdad? Como es este el ángulo, queda por seno para que sea el Fx y queda por coseno para el que sea el vertical. Como la presión o sea, la proyección en Y depende del coseno y el coseno cambia de signo, quiere decir de que pasados los 90 grados va a empezar a cambiar de signo y va a empezar, en vez de irse hacia abajo, ¿verdad? Porque acá hasta acá la presión de agua va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Después llega a 90 grados y va a cambiar de signo y se va a ir completamente hacia arriba. Entonces lo que tenemos que ver es, bueno, si hasta acá más o menos va a tener así y hasta acá por ahí va a tener así, ¿cómo yo sé cuál es la resultante? Y justamente dónde hay más área de agua, ¿verdad? Y el área de agua, entre comillas, depende de la presión y dónde hay más presión. Si yo considero, por ejemplo, que estas dos áreas por geometría son iguales, ¿dónde hay más presión? Hay más presión acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más altura acá, es decir, que la presión acá es mayor que la presión acá. Entonces la resultante sí o sí va a ser hacia arriba, ¿verdad? Por una cuestión de diferencia de presión, ¿no? Entonces la FI sí o sí va a quedar acá y la FX sí o sí va a quedar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo siguiente que sigue? Saber justamente el momento flector. Y para el momento flector yo digo, bueno, ¿cuál sería el punto que acá, entre comillas, es donde más me conviene hacer momento flector para quitar ya justamente una de las reacciones? Y sería este, por ejemplo, ¿verdad? Porque si hago sumatoria de momentos acá, tanto la X1 como las dos reacciones que están acá ya las puedo despreciar y quito directamente la X2, ¿verdad? Entonces necesito sacar justamente el momento flector resultante respecto a este punto que me produce la resultante de fuerza, ¿verdad? Entonces necesito un diferencial de momento. Entonces el diferencial de momento es justamente este diferencial de fuerza por este brazo de palanca perpendicular a la línea de acción de este delta F, ¿verdad? Que en este caso es R seno alfa, ¿verdad? Y eso directamente se mete dentro de una integral. Tanto la proyección en X, Y el diferencial de momento que está acá se meten dentro de una integral y esto ya tienen un signo, ¿verdad? Entonces, en realidad esta, la FI, que es el coseno, como el coseno el que cambia de signo es el que tendría ya, saldría con signo, ¿verdad? Pero directamente yo decidí obviar los signos de lo que me sale en la integral y ponerle el signo de acuerdo a los sentidos que establecí acá. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo la sumatoria, ese momento resultante que quité de la integral, la proyección en X, la proyección en Y, y llevo nomás ya todo en este punto. ¿Por qué puedo llevar la Fx y la Fi en este punto? Porque ya quité justamente el momento flector que produce la resultante en función a este punto. Entonces, si yo llevo otra vez estas dos, primero que nada no sé dónde se aplica la resultante de fuerzas en X y no sé el punto exacto donde se aplica en Y. Entonces sí o sí tengo que llevar acá. ¿Por qué? Porque si llevo en otra parte tengo que considerar otra vez el efecto de momento flector que producen estos dos. Y el efecto de momento flector que produce este más este es el que tiene que producir este. ¿Se entiende? Entonces simplemente queda así y saca la ecuación de equilibrio de esta barra curva con estas tres fuerzas externas, ¿no? Ya no considero justamente la presión de agua como presión porque ya hice la integral necesaria, ¿verdad? Entonces, de acá quito la X2 por sumatoria de fuerzas en X, quito la X4
y de I sale justamente la relación que hay entre x1 y x3. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, ¿verdad? Ahí teóricamente quitamos todo lo que está acá, quitamos todo lo que está acá y faltaría solamente la última barra que sería esta, ¿verdad? Si no me equivoco está más abajo, que sería esto. ¿Verdad? Entonces con las ecuaciones del sistema, ¿verdad? Porque no nos queda otra porque hicimos el despiece todo está hasta acá, ¿verdad? Todo el despiece se hizo hasta acá, pero estas que están acá siguen siendo fuerzas externas. Entonces, como ya sabemos de que yéndonos de acá para acá se quitó todo uno a uno, entonces yo ya sé que las ecuaciones del sistema en este caso no van a ser linealmente dependientes, ¿verdad? Entonces hago en el sistema en X, el sistema en Y, y de acá quito la X12 y la X13, ¿verdad? Y en la barra 2, ¿verdad? Para no tener que considerar, porque si yo hago la sumatoria de momentos del sistema, tengo que considerar el sistema completo y tengo que volver a considerar la carga de agua, ¿verdad? Y la carga de agua yo ya no lo puedo considerar así como así, nomás si considero el sistema completo, porque yo tengo solamente el efecto que produce la carga de agua cuando está relacionado a este punto, que fue lo que hice acá, en todo este análisis. Yo llevé solamente la resultante de fuerzas a este punto. Entonces, si voy a considerar la sumatoria de momentos para quitar esta x14, el del sistema completo, tengo que considerar ya estas dos fuerzas aplicadas acá con este par de fuerzas, y entonces tengo que considerar el par de fuerzas más el efecto de fx y fy, ¿verdad? Pero para no hacer eso, se resolvió haciendo directamente el sumatorio de momentos en el apoyo rotulado de la barra 2, ¿verdad? Que sería este. Entonces, para considerar solamente este tramo que está acá. Y de ahí quita la X14 que era el apoyo que le faltaba. No sé si quedó alguna duda. Ahora sí puedo leer el chat. Eso en cuanto a las reacciones. Profe, Sí. ¿podrías repetir la parte del DSL del nodo B y el nodo E? ¿Me puedes repetir un poquitito tu pregunta, pero aleja un poquitito tu micrófono porque no entendí muy bien? Ese es el DSL del nodo B. Del nodo D, D, D de dedo, ¿verdad? sí, Bueno, sería este. ese. El nodo D, vamos a ver en el ejercicio, es este, ¿verdad? Entre la barra 4 y la barra 5, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo consideramos el nodo D? Primero que nada, lo que sabemos de estas barras 4, 5 y la 3 es de que en la vertical son todas iguales porque están sometidos al mismo sistema de carga, en la vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sus tramos la barra 4, que tiene 3 de longitud, está sometido solamente a esta carga distribuida de 30, ¿verdad? Lo mismo que la barra 5, ¿verdad? Y lo mismo que la barra 3, ¿verdad? Entonces, al llevar esto que está acá, yo puedo decir ya que las reacciones verticales de las barras 4, 5 y 3 van a ser todas iguales, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo acá, ¿verdad? Diciendo que barras biapoyadas, nomás luego ya le llamó y dijo 4, 5 y 3, ¿verdad? Entonces dijo X5 y X6, pero como la reacción vertical de la derecha de la barra 3 corresponde al X3 que está actuando sobre la barra de la barra curva, dijo también que X3 es igual a X5 y a X6. ¿Verdad? Al decir que estas son iguales, es decir, esta y esta, ¿qué pasa en el nodo D, que es este? Si yo hago el nodo D, ¿verdad? Yo sé que va a venir la reacción vertical de la barra 4, la reacción vertical de la barra 5, la reacción horizontal de la barra 5, la reacción horizontal de la barra 4 y esta barra de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, esta barra de dos fuerzas corresponde a este X9, ¿verdad? La reacción horizontal de la barra 4 es la X7, la reacción horizontal de la barra 5 es la X8, y acá la reacción vertical de la barra 4 y de la barra 5 sería, si hacemos siguiendo este esquema, ¿verdad? Sería X5 y X6, pero como X6 y X5 son iguales, le llaman más allá dos veces X5. ¿Se entiende? Estas, la X7 y la X8 corresponden a la reacción horizontal de la barra 4 y la barra 5. Esta X9 es esta barra de dos fuerzas. Y dos veces X5 es la suma de la reacción horizontal de la barra 4 y la barra 5, que
como vemos acá son iguales, por eso le llama 2 veces x5. No sé si eso despeja las dudas o confunde un poco más. Y en el caso de que se te ocurriera hacer DSL de la barra, En el caso de que, de que se te ocurriera hacer DSL de la barra 4, no del nodo, vos decís para hacer el DCL de esta barra. de esa barra, o de la barra 5. Profe, ¿y viste que la barra 4 como la barra 5 tienen también esa barra inclinada de dos fuerzas? Eso no debería estar ahí donde haces el DCL de la barra biapoyada, donde pones X6 y X5. Perdón. En la barra 5, Ya entiendo la pregunta. Y a los dos le respondo más o menos, porque creo que ahora un poco voy a mirar los nombres. Luca fue el último a preguntar y después le siguió Camila, creo, o quién fue. Sí, profe. Bueno, entonces Luca y Camila, ¿verdad? Lo que dijeron, el tema de hacer el DCL de la barra 4 es básicamente hacer lo mismo que se hizo acá, ¿verdad? Porque esto es básicamente el DCL de la barra 4 sin considerar la horizontal, porque justamente la horizontal no se resuelve sola con la sumatoria de esta barra 4. O sea, si yo quiero considerar el DCL de la barra 4, solamente tengo que considerar también el DCL de la barra 5, el de la barra 3, para poder ir quitando relaciones horizontales, ¿verdad? Porque hasta el momento la barra 4 en horizontal no se puede resolver por sí sola. Y es más fácil justamente respondiendo y sumando la consulta de Camila, ¿verdad? Las barras inclinadas que están acá, justamente, ¿verdad? Tienen, sí, afectan justamente, pero afectan a las rótulas, porque yo estoy llevando, este es el DCL de la barra, este no es el DCL de la rótula. Por eso estoy haciendo justamente el DCL de las rótulas, donde están llegando justamente todas las reacciones que llegan hasta ahí. Es decir, yo estoy diciendo, bueno, acá por ejemplo, si vemos el nodo G, que si no me equivoco es este, ¿verdad? Ah, no, este es, ¿verdad? Si yo llevo, por ejemplo, en este caso no es tan representativo. Creo que en la siguiente página está el nodo E, ¿verdad? Y el nodo E, si no me equivoco, es este, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el nodo E? Viene dos veces X5. ¿Por qué dos veces X5? Porque están viniendo las reacciones verticales de la 5 y de la 3, ¿verdad? Que ya dijimos que son iguales. ¿Qué más está viniendo? Está viniendo la X8, que es la reacción horizontal de justamente la barra 5. Y está viniendo la X4, que es la reacción horizontal de la barra 3. ¿Está bien? Y además de eso está viniendo esta barra de dos fuerzas, ¿verdad? Que sería la 8, correspondiente a una reacción X10 más la reacción externa X15. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es justamente el DCL de todas las barras, pero separándole de sus rótulas. Porque así solamente considero la barra. Me perdí acá. En este caso, por ejemplo, si yo considero el caso de la barra 2, yo cuando llevo la barra 2 ya no me tengo que preocupar de lo que pasa en la rótula, ¿verdad? Porque ya considero justamente el equilibrio de la rótula. Y estas dos reacciones nomás ya me importan, que son las que llegan a la barra 2. No sé si eso responde a la pregunta. Porque fíjate que en la barra, si yo considero las rótulas separadas de las barras, ¿verdad? En esta rótula, ¿quiénes van a llegar? Van a llegar las dos reacciones que corresponden a la barra 2, que están pegadas a la rótula. Van a llegar las dos reacciones de la barra 4 y va a llegar esta reacción inclinada. En cambio, si considero el equilibrio de la barra 2, ya no tengo por qué considerar ni esta ni esta. ¿Por qué? Porque estoy considerando la rótula por fuera de la barra. No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. Dale. Profe, ¿podrías poner en pantalla completa? ¿No estaba en pantalla completa? A lo mejor esto es lo que... El que esté más chico. Profe, ese algoritmo podrías pasar al grupo. Este que está escrito en... Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Voy a pasar. Con tal de que pasen nomás a todas las secciones, porque yo no quiero ser... O sea, no subí ya de una porque me parecía medio impresentable, ¿verdad? Pero si les pasa a ustedes, pásenle también a las otras secciones, porque si no sería un poco injusto, ¿verdad? Pero les voy a pasar, no hay problema. Bueno, eso en cuanto a las reacciones. No sé si te dicen de YouTube. Sí. Bueno. ¿Alguien dijo no o escuché mal? No, sí, se entendió. Bueno. Entonces lo que sigue son los diagramas, ¿verdad?
Y en la parte de los diagramas de las barras rectas ya no vamos a entrar porque eso es básicamente lo mismo. Ni tampoco vamos a entrar en la parte de las barras que son de dos fuerzas, ¿verdad? Es decir, la barra 6, 7, 8 no son necesarias de explicar porque son todos, digamos, efectos normales nomás, ¿verdad? No hay flexión acá. Y en estos casos que están acá es simplemente hacer los cortes que se ven en esto que está acá, ¿verdad? Recordando que en Scilab la X siempre es S por L, ¿verdad? Entonces, lo que queda explicar es cómo hacer en Scilab la barra curva, ¿verdad? Que es lo más nuevo, digamos. Primero que nada, recuerden de que nuestros diagramas de esfuerzos en Scilab que se cargan en la Q sub 0 mayúscula y en la B larga, para la parte de los efectos virtuales. Hay una parte que entra en un ciclo for donde entran solamente el diagrama que van a producir las reacciones y después en una siguiente línea de código recién se hace fuera de ese ciclo for la superposición de efectos, es decir, lo que producen las cargas externas dentro de ese diagrama, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero en la barra curva? Tenemos que sacar el diagrama que producen las reacciones y el diagrama que producen las cargas externas, ¿verdad? Entonces, acá se resolvió de esta manera, tipo inclinando en la horizontal la barra curva, ¿verdad? Por una practicidad visual nomás. Entonces, tenemos en un ángulo alfa tenemos la normal y tenemos el momento flector, ¿verdad? Entonces, la normal, ¿qué pasa? Ahora un poco, no sé por qué no se activa el lápiz, no sé dónde puse esa pestaña. Ah, acá está. Bueno, yo tengo que sacar la normal, ¿verdad? Entonces lo que necesito es llevar esto y esto, ¿verdad? Sería esta la X4 y esta la X3, ¿verdad? Entonces, yo sé de que este y este son perpendiculares por geometría, ¿verdad? Porque esto es tangente y está pasando por el radio en el punto de tangencia, ¿verdad? Entonces, yo puedo trazar acá una paralela a este, entre comillas paralela, ¿verdad? Y entonces, esto que está acá, por geometría también va a ser alfa, y por algunos ángulos alternos internos, este sería alfa también, ¿verdad? Entonces, la X4 se proyecta según el coseno de este ángulo y la X3 se proyecta según el seno. ¿Está bien? Entonces, coseno alfa, X4 sería lo que está en amarillo, vamos a llamarle la proyección de X4 para coseno alfa. Y lo que está en azul, ¿verdad? Sería la X3 seno alfa, ¿verdad? A sabiendo de que esto es alfa y esto es alfa, ¿verdad? Entonces, como los dos tienen el mismo sentido que el que arbitramos para el corte de la normal, los dos entran con signo negativo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el momento flector? El momento flector lo hacemos respecto a este punto, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que sacar los dos brazos de palanca, que son este para X3, que es R por seno alfa, ¿verdad? En el mismo sentido, por eso queda menos X3 R seno alfa. Y el otro brazo de palanca que interesa sería este, ¿verdad? Que sería el radio menos el radio coseno alfa, o sea, sería el radio, todo este, y este sería radio coseno alfa, para tener simplemente este brazo de palanca D, que es este. ¿Está bien? Y el momento que hace respecto a este punto es en este sentido, contrario a la M, por eso entra con signo positivo. ¿Está bien? Eso respecto a las reacciones. Ahora lo que queda es justamente la carga de agua dentro del diagrama, ¿verdad? Y como se explica dentro del video introductorio, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace un corte, ¿verdad? Y yo tengo mi carga de agua y hice mi corte acá. ¿Qué pasó en este corte? Primero que nada hay un ángulo en el cual se está aplicando la resultante al hacer ese corte, ¿verdad? Porque la resultante del agua no es lo mismo si la barra es así, o sea, si se hizo el recorrido completo de la barra o si se hizo hasta acá. Se entiende eso, ¿verdad? O sea,
si la presión de agua no es lo mismo si la barra es, digamos, así o si la barra es así. La resultante de fuerza de presión no está ubicada en el mismo lugar, ¿verdad? Pero como estamos hablando de una variación infinitesimal, referimos a un ángulo, ¿verdad? Un ángulo que evidentemente es variable. Pero aparte de eso está otro ángulo que es el ángulo en el cual hacemos el corte, ¿verdad? Entonces por eso es que es necesario un ángulo alfa, ¿verdad? Que es el que hace referencia al lugar donde, para este corte, donde está aplicada la resultante de ese diferencial de fuerza, y un ángulo θ, ¿verdad? Que es el ángulo que indica el ángulo de corte. Es decir, si yo tengo una semicircunferencia, en este caso, θ, por ejemplo, puede ser 35 grados, 45, 90, 135 hasta 180, ¿verdad? Y θ justamente sería el ángulo de corte, ¿verdad? Ahora, evidentemente que nuestro barrido va entonces de 0 a θ, no va de 0 a alfa, porque alfa simplemente es el ángulo de aplicación, o sea, el ángulo donde está la línea de acción de aplicación de esa resultante de fuerza, ¿verdad? Por eso es de que justamente nuestros valores siempre están referidos a un triángulo beta, ¿verdad? Donde beta es la diferencia entre θ menos alfa, ¿verdad? Y entonces lo último que vamos a aplicar de eso sería justamente, ahora un poco, llevándolo al Scilab. Bueno, primero que nada lo que tienen que saber, disculpen, es que sí o sí hay que cargar de alguna u otra forma un ángulo T, ¿verdad? Donde el ángulo T es justamente un ángulo de referencia, en el sentido de que cuando nosotros cargamos este vector S, que es un vector unitario auxiliar, también tenemos que hacer lo mismo para la barra curva, porque la barra curva sigue, digamos que necesitamos de que sea angularmente unitario, ¿verdad? La forma de hacer eso sería S por pi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va a ser la variación justamente desde un ángulo 0 hasta un último lugar que S vale 1 por pi, que sería la semicircunferencia completa. ¿Está bien? Evidentemente que si tenemos solamente un cuarto de circunferencia, esto sería un cuarto de pi. Si tenemos hasta 90 grados sería pi sobre 2, etcétera, ¿verdad? Pero siempre un vector auxiliar para ese ángulo que corresponde al ángulo completo o al arco completo de la barra curva, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Lo siguiente que hay que justamente explicar es cómo cargamos esos dos ángulos que están acá. Si ven acá, todo lo que es respecto a ese ángulo alfa va a entrar dentro de esta variable t. Esta variable t de la que hablamos, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con alfa. La sumatoria de fuerzas en x, la sumatoria de fuerzas en y, el momento flector, todo eso en función a ese ángulo t, ¿verdad? Porque como vimos, el ángulo t ya tiene todos los valores, tanto de 0 hasta esa semicida, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que se refiere al diagrama de momento flector, cuando yo voy a cargar el efecto de, digamos, o sea, el efecto externo del agua sobre la barra curva, ¿verdad? En este caso el gabarito hace de esta manera, ¿verdad? Diciendo de que, si se fijan acá, superposición de efectos, dicen, en la parte normal le agrega la barra 1, que es la barra curva, más n, ¿verdad? Y más n, ¿verdad? Más m, perdón. N y m es lo que corresponde al agua. Esto es solamente la carga distribuida en las barras 3, 4 y 5. Entonces, ¿cómo hacemos con la parte de la barra curva? Si se fijan en este punto, ¿verdad? Nuestra variable de integraciones va de 0 a θ, ¿verdad? Porque θ es el que corresponde justamente el ángulo donde se está haciendo el corte de la sección, ¿verdad?
Y alfa es nuestra variable de integración por el hecho de que estamos haciendo una variación infinitesimal en el cual donde se está produciendo esa resultante de fuerza, ¿verdad? Y se produce en algún punto de este arco. Entonces sí o sí la variable de integración es el alfa, no el tita, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alfa y tita en el Scilab? Vamos a ver acá. Bueno, si vemos la expresión, por ejemplo, de la normal y del momento flector, esto que está acá se quita por trigonometría, ¿verdad? Entonces, vemos que la expresión de la normal es presión por radio por seno de tita menos alfa, ¿verdad? ¿Y cómo se hace la diferencia en Scilab de tita menos alfa? Justamente, si vemos acá, la normal era presión por radio por seno de tita menos alfa, ¿verdad? ¿Y cuál es justamente esa diferencia? A tita, ¿verdad? El primer ángulo, que sería el ángulo de corte, ¿verdad? Se le llama T sub I, ¿verdad? Diciéndole a T, recuerden que T es S por pi, y S es un vector, quiere decir que T es un vector completo. Y le estamos llamando ya a la variable, a la componente o a la componente I de ese lugar. ¿Por qué? Por cómo funciona nuestro ciclo for. Estamos diciendo I igual a 2. ¿Por qué? Porque el I igual a 1, perdón. I igual a 1 corresponde al ángulo 0. I igual a 2 corresponde al siguiente ángulo que está en función al paso que hace el vector S, ¿verdad? Porque el ángulo T es S por pi. Quiere decir que la posición 2 sería 1 sobre NI, ¿verdad? Cuando NI vale 5 por pi, ¿verdad? Y este sería el segundo ángulo. ¿Por qué? Porque yo ya sé de que justamente no me hace, no me ayuda en nada la posición 0, justamente porque en el primer ángulo no hay presión, ¿verdad? Entonces, tita, todo lo que sea tita, entra como un corte. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, sacar el diagrama de la barra curva, eh, por ejemplo, para dibujar el diagrama, ¿verdad? Voy a querer quitar, por ejemplo, el valor del momento flector y la normal en, qué sé yo, 45 grados, 90, 135 y 180, ahora más nada. Entonces lo que hace esto es tener ya un valor predeterminado para tita, ¿verdad? Ahora, como la máquina le da igual la cantidad de valores que uno desee, justamente es que eh, esta i va desde 2 hasta ni más 1, que son justamente la cantidad de subdivisiones ya que tiene ese ángulo S, ¿verdad? Y alfa va de 1 hasta i, ¿verdad? Porque él, justamente como alfa es nuestra variable de integración, alfa se tiene que ir desde 1, ¿verdad? Que sería el ángulo 0, hasta i, que vendría a ser la posición acá, ¿verdad? Entonces tiene que hacer el barrido hasta acá. ¿Se entiende? Estas, justamente, este alfa que está acá, tiene que contener todos estos valores. ¿Se entiende? Entonces, justamente como es la variable de integración, tiene que irse sí o sí hasta los límites de integración. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? Pero en todos los casos es así. Cuando tenemos dos ángulos, hay un ángulo que es un ángulo de referencia I, ¿verdad? Que ya tiene una posición definida. Y hay un ángulo que tiene que irse desde la posición 1 hasta esa posición I, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Y es meter esta expresión que está acá dentro del Scilab, haciendo la salvedad o la diferencia entre tita y alfa, llamándolos como T sub I y T de 1 hasta I, ¿verdad? Alfa siempre es 1 hasta I y tita siempre es T sub I. T sub I porque ya tiene una posición definida, y alfa de 1 hasta I porque hace el barrido hasta ese ángulo. ¿Se entiende? ¿Se entendió?
Sí, profe. Ok, ¿hay alguna que otra duda con respecto a esto? Porque después ya es lo mismo en las otras clases, ¿verdad? Tipo, en el ángulo B solamente tiene que entrar los efectos de la carga puntual que corresponde al, al estado virtual. En Q sub 0 solamente entra el gradiente de temperatura sobre la barra 2 y el resto ya se resuelve por las integrales haciendo la corrección por resorte, ¿verdad? Tanto para eh, la incógnita o la reacción X14 y la incógnita o la reacción X15, ¿verdad? Que serían justamente estas dos que están acá. La X15 que era esta vertical y la X14 que es la helicoidal que están en ese apoyo acá. La que es kilonewton por radianes y la que es kilonewton por metro en este caso. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces dejamos hasta acá. Y básicamente esto es lo que tienen que estudiar para el taller. Además de la clase de hoy, también pueden mirar los videos de la sección B y C, ¿verdad? Para tener más variedad de ejercicios. Pero es la misma cosa, ¿verdad? No hay ningún secreto, solamente es justamente sacar